Buenos días a todos los que están presentes en este chat. Agradezco al Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría la invitación y agradezco la presencia de cada uno de ustedes aquí en este chat. Bien, el tema que nos convoca hoy es la alfabetización inicial en la educación a distancia. ¿Cómo hacemos para apoyar a nuestros niños en la distancia y que ese aprendizaje de la lectura y la escritura sea significativo para ellos? Es lo que intentaré trabajar en el día de hoy. Bien, creo que en primer lugar es importante definir qué es lo que estoy entendiendo por alfabetización. Cuando hablo de alfabetización no me estoy refiriendo simplemente a aprender a decodificar el código escrito o aprender a transcribir los sonidos del habla. Estoy hablando de alfabetización en el sentido amplio, tal como lo plantea la UNESCO, un aprendizaje que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que incluye el acceso a la cultura escrita. De manera que cuando hablo de alfabetización me estoy centrando en el desarrollo de la lectura y la escritura y todo lo que esto implica en la formación de la ciudadanía. ¿Cómo desarrollamos este proceso de alfabetización en nuestros niños y niñas? Por medio del juego, del arte, de la literatura y de la exploración del medio. De allí que es necesario recuperar y aprovechar los textos de la tradición oral, del folclore nacional, de la cultura popular latinoamericana, recuperar los juegos tradicionales, la música y la literatura, porque el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura tiene que darse por medio del canto, del juego, de la recitación, de contar, de explicar. También es necesario interactuar con materiales audiovisuales y de lectura diversos. Nos pueden servir la televisión, nos pueden servir los empaques de los diferentes productos que tenemos en el hogar, nos pueden servir los avisos, los mensajes de WhatsApp, los libros, las recetas de cocina. En fin, lo que tenemos a nuestro alrededor en el hogar. ¿Qué podemos hacer entonces? Leerles en voz alta a nuestros niños y niñas. Tradicionalmente los ponemos a leer a ellos en una situación que muchas veces les causa angustia, le causa estrés porque se sienten evaluados. Y no, la lectura tiene que verse como una actividad gozosa, como una actividad placentera, que nos invita a interactuar y a compartir. Así que la primera idea que quiero resaltar es necesario que le leamos en voz alta a nuestros niños y que interactuemos con ellos, con las canciones, con las poesías, pues esto ayuda al desarrollo de la conciencia rítmica, que es un elemento importante en el aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿Qué tipo de materiales vamos a leer? Vamos a leer en voz alta y vamos a interactuar con cuentos para que los estudiantes se familiaricen con la estructura y la secuencia narrativa. Pero también les vamos a contar los relatos de cómo éramos nosotros cuando éramos niños, cómo era nuestro pueblo, cómo era nuestro barrio, cómo era nuestra ciudad, qué ha cambiado desde que nosotros éramos pequeños a lo que somos ahora. También es necesario leer en voz alta e interactuar con textos informativos para familiarizar a nuestros niños con la estructura y la secuencia explicativa que es diferente a la narrativa. E igualmente promover la escritura libre de textos diversos para que el estudiante pueda avanzar en su proceso de construcción del sistema de escritura. En la alfabetización inicial, los adultos somos mediadores entre la lectura y la escritura y nuestros niños. Así que si nosotros tenemos un teléfono celular que tiene acceso a Internet, aunque sea de vez en cuando estemos conectados podemos entrar en YouTube, podemos hacer una selección de la variedad de materiales que tenemos allí para cantar, para jugar, para hacer rima y podemos grabar uno de esos materiales, los grabamos aquí y se lo pasamos a nuestros estudiantes grabados, ellos escuchan. Aquí, por ejemplo, yo les presenté un extracto del renacuajo paseador,
Es una fábula del escritor Rafael Pombo, un escritor colombiano. Es importante decirle al niño, presentarle al niño el texto y decirle quién es el autor de ese material. En la alfabetización inicial, los adultos somos mediadores entre la lectura y la escritura y nuestros niños. Así que si nosotros tenemos un teléfono celular que tiene acceso a internet, aunque sea de vez en cuando estemos conectados podemos entrar en YouTube, podemos hacer una selección de la variedad de materiales que tenemos allí para cantar, para jugar, para hacer rima. Y podemos grabar uno de esos materiales, los grabamos aquí y se lo pasamos a nuestros estudiantes grabados, ellos escuchan. Aquí, por ejemplo, yo les presenté un extracto del Renacuajo Paseador. Es una fábula del escritor Rafael Pombo, un escritor colombiano. Es importante decirle al niño, presentarle al niño el texto y decirle quién es el autor de ese material. Al iniciar la lectura, después de leer el título del Renacuajo Paseador, paramos el audio y le preguntamos, ¿qué te imaginas tú? ¿Qué es un renacuajo paseador? ¿Quién es el renacuajo y por qué será paseador? Y el niño va a comentar, bueno, me imagino que pasea mucho. ¿Será que se va por el campo? ¿Y a dónde crees que pasea? ¿Y qué crees que ve durante ese paseo? Esto para activar los conocimientos previos en el niño, desarrollar su imaginación y su creatividad. Habrá francachela y habrá comilona y toca el aldabón. ¿Qué es eso de francachela? ¿Tú has escuchado esa palabra? Yo nunca la había escuchado. ¿Y qué es eso del aldabón? ¿Escuchaste cómo sonaba? Fíjense cómo a partir de la pregunta podemos guiar a los estudiantes a que hagan predicciones, a que hagan anticipaciones, a que se imaginen lo que viene, a que creen, a que enriquezcan su vocabulario. ¿Por qué es tan importante la escucha de la lectura en voz alta por parte del estudiante en el proceso de alfabetización? Porque las estrategias de comprensión se desarrollan primero oralmente y luego a partir de la lectura del texto escrito. Porque el diálogo a partir de la lectura favorece entender y recordar, focalizar la atención, interactuar entre el adulto, el niño y el material de lectura, pero también autorregularse, porque implica que me tengo que detener, tengo que escuchar. Cuando me preguntan, cuando voy a comentar, tengo que escuchar al otro primero para luego intervenir. También localizar sucesos en una secuencia, seguir instrucciones, interpretar y evaluar ideas en las historias y enriquecer los conocimientos previos de nuestros niños y niñas. Porque antes de que los niños lean independientemente, ellos se centran en las ilustraciones y los dibujos y nombran lo que observan, ellos activan sus conocimientos previos, analizan información para predecir, seleccionar información, juzgar el texto, dicen me gustó, no me gustó, para continuar con la lectura o rechazarla. Reconstruyen la información global a partir de las imágenes, a partir de lo que nosotros le leemos, reconocen y leen palabras familiares en su contexto. Entonces, fíjense cómo antes de ser un lector independiente, esta interacción con el material de la lectura y un adulto o un otro niño más grande que les lea favorece todo el desarrollo de la comprensión de la lectura. ¿Qué habilidades cognitivas de lectura crítica se desarrollan en estas interacciones? El análisis. ¿Por qué? Porque el niño va a examinar las ideas para poder predecir, para poder interpretar, para poder comparar. Por ejemplo, si le pregunté, también él va a poder aprender a distinguir lo fantástico de lo real, establecer semejanzas y diferencias, anticipar y predecir información, confirmando o refutando sus hipótesis en la medida que vamos leyendo. También el niño va a explicar, va a decir qué es lo que quería decir el autor, qué sentido, cómo está organizado ese texto, va a poder localizar información explícita, identificar detalles y las partes del texto, va a poder narrar, describir o explicar el contenido de un texto. Y esto lo logra a partir de la lectura en voz alta y las preguntas que quienes le leemos en voz alta le vamos formulando en la medida que vamos leyendo.
Otra habilidad cognitiva, la inferencia, que implica deducir lo explícito y extraer conclusiones. Otra es la evaluación, valorar, justificar su opinión en relación al texto. Me gustó, no me gustó, ¿por qué? Y la autorregulación porque le permite al niño autoevaluarse. En la medida que vamos leyendo y le vamos preguntando, él va confirmando o va refutando sus hipótesis. Y esto le permite precisamente ir evaluando sus habilidades de comprensión. Hay otro elemento importante en la alfabetización inicial que es el desarrollo de la conciencia fonológica. ¿Qué es esto de la conciencia fonológica? La capacidad que tenemos de reflexionar sobre los sonidos de la lengua. O sea, identificar o combinar las palabras que componen las oraciones y frases, a eso se llama conciencia léxica. Identificar las sílabas que componen las palabras, que esto se llama conciencia silábica. Identificar los sonidos de una sílaba o de una rima, esto se llama conciencia intrasilábica. Y los sonidos de una palabra que se llama conciencia fonémica. Todos estos elementos que tienen que ver con la capacidad de reflexionar sobre los sonidos de la lengua es lo que nos permite decodificar las palabras que no conocemos. Es lo que generalmente se centran los métodos tradicionales de aprendizaje de la lectura y la escritura. Hay que enseñar al niño a decodificar, hay que enseñar al niño a desarrollar su conciencia fonológica, sí, porque es un elemento importante en la alfabetización inicial que se requiere para el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. Pero ¿de qué manera hacer toda esta formación, todo este desarrollo de la conciencia fonológica? Hay que hacerlo durante la lectura y durante la escritura, es decir, dentro de un contexto comunicativo. Para eso le voy a anexar dos guías de las que estamos trabajando en Barranquilla. Yo estoy temporalmente en Barranquilla asesorando a la Secretaría de Educación en todos los programas de formación docente. Y acá en Barranquilla tienen un programa que se llama Aprendamos Todos a Leer. Es un programa que está financiado por el BID. Y este programa contempla el desarrollo de la conciencia fonológica a partir de la lectura. Y hay uno de los elementos que yo estoy agregando es que no solamente sea a partir de la lectura, sino también a partir de la escritura. Les envío dos guías que les pueden servir de ejemplo. Mírenla, revísenla y pueden plantearme sus preguntas y dudas en relación a esta parte. Les coloqué dos guías, una cortica que tiene solo 3 páginas que les será más fácil descargarla, otra más larga, pero que contempla hasta actividades de matemática. Tiene como actividades integradoras para que cuando tengan más tiempo, pues ya con calma, porque yo sé cómo es la conectividad en algunos de nuestros sectores, la puedan descargar con calma. En Barranquilla tenemos 3 grupos de atención. Hay un grupo de estudiantes que está recibiendo educación online, educación virtual, pero es un grupo pequeño de estudiantes, el 33% de los estudiantes, que son aquellos que tienen conectividad y tienen acceso a Internet. Hay otro grupo de estudiantes que tiene conectividad limitada. Estos estudiantes están, y otro grupo de estudiantes que no tiene conectividad. Estos dos grupos, que son la mayoría, están recibiendo guías didácticas que van a buscar al colegio una vez al mes los padres. Los niños trabajan con las guías y los docentes le dan su retroalimentación por medio de WhatsApp a los que tienen conectividad limitada y por medio de llamadas telefónicas a los que no tienen ninguna conectividad. ¿Cómo podemos desarrollar la conciencia fonológica dentro de un contexto comunicativo? Por ejemplo, después de leer, disfrutar y comentar la lectura del renacuajo paseador, podemos preguntarle al niño, ¿cuántas palabras tiene el título de la fábula? ¿Cuáles son esas palabras? ¿Con qué letra comienza la palabra renacuajo? ¿Cómo suena esa letra? Si borro la E en re y coloco A en la palabra renacuajo, ¿qué dice? Ranacuajo. Y si coloco la I, rinacuajo. Y así sucesivamente. Fíjense cómo a través del juego y dentro de un contexto de lectura con sentido, los niños van desarrollando la conciencia fonológica y no con ejercicios aislados de ejercitación de sonidos descontextualizados. Lo mismo podemos hacer con la escritura. En el mismo ejemplo, después de la lectura del renacuajo paseador, podemos solicitar al niño que describa el renacuajo, que recuente el inicio de la fábula o la parte que más le gustó. Lo animamos a que piense y organice la idea que quiere expresar o que haga un dibujo.
Los niños les encanta primero, se expresan primero por el dibujo y luego por la escritura. Después de realizar el dibujo, le podemos solicitar que diga la idea que va a escribir. Ahora cuenta las palabras que vas a escribir. El contar las palabras antes de escribirla lo va a ayudar en el proceso de revisión. Ah, ya escribí 3 palabras, me falta una. Y le va a ayudar a tomar conciencia léxica de la separación de las palabras dentro de una frase. Cuando el estudiante empieza a escribir, él se dicta a sí mismo el título y solicita apoyo cuando lo requiere. Por ejemplo, si el niño dice, voy a escribir el renacuajo quería pasear. Ah, bueno, si el niño cuando escribe utiliza grafías no convencionales o letras y números o letras que no tienen ninguna correspondencia alfabética, después de que él escriba su producción, simplemente colocamos la traducción para que él confronte su escritura no convencional con la del adulto. Pero si el niño empieza ya a establecer correspondencia alfabética, es cuando él pregunta, ¿cómo se escribe jo? Por ejemplo, le pronunciamos el sonido y la sílaba jo, jo como en José. Es decir, no le damos la sílaba, fíjense, no le damos solo el sonido aislado, solo la sílaba aislada, sino le damos de una vez la palabra, como en José. Le damos un ejemplo. En conclusión, en la educación a distancia para la alfabetización inicial mantenemos los principios didácticos que son promocionar la lectura y la escritura, enriquecer el acervo cultural de los estudiantes, atender las competencias socioemocionales. En el espacio de interacción de la lectura entre el niño, el adulto y el libro se crea una vinculación afectiva muy importante. Y también desarrollamos la conciencia fonológica en contextos significativos. La radio podría hacer mucho a partir de esto, como la radio puede promocionar la lectura y la escritura, puede enriquecer el acervo cultural de los estudiantes, propiciando precisamente a través de la lectura de textos de diferentes estilos, o sea, estilo narrativo, estilo explicativo, estilo expositivo. Y estos mismos ejemplos que les he colocado yo de cómo desarrollar la conciencia fonológica a partir de la lectura del libro del Renacuajo Paseador, podemos hacerlo, por ejemplo, con los empaques que tenemos al alcance de nuestra mano. O sea, al alcance, vamos a hacer arepas, vamos a mirar el empaque de harina pan, observamos el empaque de harina pan, donde dice pan, con qué letra comienza pan, le damos el sonido de esa letra, pero como insisto mucho, dentro de un contexto de lectura con sentido y no con sílabas aisladas. Y todo este proceso de alfabetización inicial se desarrolla por medio del juego, del arte, la literatura y la exploración del medio. En la educación a distancia, todos estos principios y estos medios que les he planteado aquí se pueden trabajar con los canales de comunicación a distancia que utilicemos, sea la radio, sea la comunicación vía WhatsApp, sea a través de una guía didáctica o si tenemos la suerte de que nuestros estudiantes tienen acceso a Internet, bueno, a través de la plataforma virtual. Entonces, todos estos principios de promocionar la lectura, de desarrollar la conciencia fonológica, enriquecer el acervo cultural del estudiante, lo podemos hacer a través de estos canales. O sea, aquí, por ejemplo, le leemos el texto de La avispa ahogada. Después de leerlo, de disfrutar acerca de la lectura, de comentar el texto acerca de la avispa, podemos detenerlo. ¿Con qué letra comienza la palabra avispa? ¿Con qué letra empieza la palabra ahogada? ¿Con qué letra termina la palabra avispa? Para que el niño identifique el sonido de la letra y la letra al inicio, al final y en el medio de una palabra. Para finalizar, les envío la presentación y quiero cerrar leyéndoles la fábula de la avispa ahogada de Aquiles Nazoa, un escritor, poeta y humorista venezolano quien trabajaba mucho con todo lo que es la cultura popular venezolana. La avispa que el día desde la mañana, como de costumbre, bravísima andaba. El día era hermoso, la brisa liviana, cubierta la tierra de flores estaba, y 1000 pajaritos los aires cruzaban. Pero a nuestra avispa brava, nada le atraía, no veía nada, por ir como iba, comida de rabia. Adiós, le dijeron unas rosas blancas, y ella ni siquiera se volvió a mirarlas, por ir abstraída, torva, ensimismada, con la furia sorda que la devoraba.
Buen día, le dijo la abeja a su hermana, y ella, que de furia casi reventaba, por toda respuesta le echó una roncada que a la pobre abeja dejó anodadada. Ciega como iba la avispa de rabia, repentinamente como en una trampa, se encontró metida dentro de una casa, echando mil pestes al verse encerrada, en vez de ponerse serena y con calma a buscar por dónde salir de la estancia. ¿Sabéis lo que hizo? Se puso más brava. Se puso en los vidrios a dar cabezadas sin ver en su furia que a corta distancia ventanas y puertas abiertas estaban. Y como en la ira que la dominaba casi no veía por dónde volaba, en una embestida que dio de la rabia, cayó nuestra avispa en un vaso de agua. Un vaso pequeño, menor que una cuarta, donde hasta un mosquito nadando se salva. Pero nuestra avispa brava, más brava se puso al verse mojada. Y en vez de ocuparse la muy insensata de ganar la orilla batiendo las alas, se puso a echar pestes y a tirar picadas y a lanzar conjuros y a emitir mentadas. Y así poco a poco fue quedando exhausta, hasta que furiosa, pero emparamada, terminó la avispa por morir ahogada. Tal como la avispa que cuenta esta fábula, el mundo está lleno de personas bravas que infunden respeto por su mala cara, que se hacen famosas debido a sus rabias y al final se ahogan en un vaso de agua.